impacto evangelístico. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Levante sus manos al Señor. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra. Gloria a Dios. Cuando nuestro Señor fue apresado, comenzó el juicio, los suyos comenzaron a dispersarse. Cuando murió y fue sepultado, perdieron todos toda esperanza. Y Pedro dijo, vuelvo a pescar. Y los demás pescadores dijeron lo mismo. Todos quedaron frustrados y desencantados, porque pensaron que todo había concluido, todo había terminado, todo se había perdido. Y al tercer día, la tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. La piedra con el sello de Roma, que era inviolable, fue movida. Y las ligaduras y las ataduras de la muerte y el Seol y el infierno y todo el poderío satánico no pudo retener a nuestro glorioso Salvador en la tumba. Y la tumba quedó vacía. Y se levantó el Cristo resucitado. La primera en verlo fue una mujer. Y el Señor le dijo, la usó como un apóstol, como un mensajero para sus apóstoles. Y les dijo, id y decid a mis hermanos que subo al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, y que les veré en Galilea, como les dije. Y allá fue María con el mensaje, pero dice la Biblia que no le creyeron. Luego llegaron dos hombres que iban camino de regreso a su aldea, Emaús. Iban platicando de los acontecimientos en Jerusalén y se unió a ellos un transeúnte. Comenzó a hablar con ellos y ese tercer transeúnte empezó a hablarle de las Escrituras, de los profetas, de Moisés, de que era necesario que el Cristo sufriera y muriera. Y llegaron a la casa, a la aldea de Emaús, y ellos le invitaron a entrar a la casa. Se sentaron a la mesa, le dieron el pan como invitado de honor para que él lo partiera. Y en el partir del pan, que evidentemente el Señor tenía una manera muy especial, muy de él, muy característica de él, de partir el pan, los dos discípulos de Emaús se dieron cuenta
que aquel no era otro que el Cristo resucitado. Se desapareció de en medio de ellos, y ellos que llegaron cansados y fatigados del camino y por los sufrimientos, y que venían a Emaús a descansar, dijeron: con razón no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba. Y verdad que cuando estamos en disposición de escuchar al Señor, su palabra bendita, arde el corazón. ¿A cuántos le arde el corazón para escuchar la palabra del Señor? Y entonces, así cansados y fatigados como estaban, regresaron corriendo a Jerusalén y le dieron las noticias a los apóstoles. Pero dice el apóstol, el evangelista San Marcos, que a ellos dos tampoco le creyeron. Estaban frustrados. Y entonces el Señor tuvo que bregar 40 días con los suyos, preparándolos, animándolos. Amén. Una vez había 7 reunidos y el Señor se le apareció para animarlos, para bregar con ellos. Otra vez había 5 y el Señor se le apareció. Otra vez estaban todos con todas las puertas cerradas y trancadas y con todas las llaves puestas y los candados, porque tenían miedo. Y el Señor, sin romper una puerta, sin tocar, se les apareció. Y fue el Señor para allá. Y ellos decían: otro fantasma. Ahora estamos nosotros de fantasma en fantasma. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces el Señor les dice: no es un fantasma, no es un espíritu tocando mi cuerpo. Un espíritu no tiene cuerpo como yo tengo, tocarme, palpar. Aleluya. Pero la Biblia dice que ni aún así ellos creían. Entonces el Señor, bregando con ellos, les dijo: ¿ustedes tienen algo de comer por ahí? Porque era que el Señor quería que ellos se persuadieran de que Él sí había resucitado. Sea Dios glorificado. Porque ellos no estarían preparados para el Pentecostés sin estar bien persuadidos de que Cristo había resucitado. Amén. Amén. Porque el Señor nos va dando a nosotros de acuerdo a cómo vamos asimilando espiritualmente. Imagínese usted, le da el Espíritu Santo así blandengues como ellos estaban, claudicantes, y lo que iban a predicar era: bueno, gloria a Dios que recibimos un fuego. Bueno, dicen que Él y que resucitó, pero la verdad que nosotros, usted sabe, como hoy que hay púlpitos que no predican que Cristo resucitó. Como hoy que hay púlpitos que no predican que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Pues así hubiesen sido los apóstoles. Pero el Señor bregó con ellos y bregó con ellos. Y le dijo: ¿ustedes tienen algo de comer por ahí, muchachos? El Señor identificándose con ellos para que ellos se dieran cuenta
que no era un fantasma, que era el Cristo, el Cristo, el Cristo, el Cristo. Y le dijeron, bueno, sí, aquí hay pescado asado y hay miel. Y el Señor dijo, pues déjame. Y el Cristo resucitado, listo para sentarse en el trono de la gloria a la diestra del Padre, sin necesidad de comer, comió pescado y tomó miel solo para identificarse con lo suyo, para que se persuadieran de que sí, Él había resucitado y que ellos tenían que estar bien firmes, bien claros. Amén. Porque en esta obra, blandengues, flojos. Amén. Que sí, que no, que vamos a ver. No, no. En esta obra hay que estar firme. Firme. Y el Señor bregó con ellos 40 días de esa forma. Y el Señor tiene que bregar con nosotros, hermano. Conmigo está bregando hace 53 años que hace que le conozco. Y si conmigo está bregando todavía, ¿cómo será con otros? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pues sí, los apóstoles se persuadieron, hermanos. Y entonces ese era el mensaje vibrante que fluía de sus labios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque César reclamaba que Él era Señor y había que decir y confesar, César es Señor, los cristianos primitivos en el Imperio Romano de ninguna manera confesaban que César es Señor, porque ellos habían conocido un verdadero Señor, Jesús de Nazaret. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y por eso ofrendaban sus vidas, porque sabían que Jesús había resucitado y estaba a la diestra del Padre. ¡Gloria a Dios! Por eso Pablo dejó que le cercenaran la cabeza, porque él se había encontrado con Jesús en el camino de Damasco, pero también había ascendido al tercer cielo. Y allí Jesús le mostró el Cristo resucitado, le mostró cosas que no se pueden contar. Amén. Amén. Por eso Policarpo, cuando le ataron a la estaca, la leña en sus pies y el fuego en las manos del verdugo, le dijeron: niega tu fe en ese Señor que tú dices, Jesús, y te desatamos y te galardonamos. Y Policarpo, como sabía en quién había creído, había sido discípulo del apóstol Juan y había recibido de labios de Juan, quien había visto a Cristo en la revelación, en el capítulo 1 de Revelación, describe al Cristo resucitado y entronado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
con experiencias así, que es que le corten la cabeza. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir. Así era que el Señor nos quería. Amén. Para el inicio de la obra y para la conclusión de la obra de la iglesia del mundo. Así es que el Señor nos necesita. Los blandengues no funcionan. Los flojos no sirven. Los amantequillados se derriten. ¡Gloria a Dios! ¡Subes! Mientras más cabezas de cristianos y hombres de Dios sean cercenados y ruedan por el pavimento, más gloria de Dios se manifiesta. ¡Aleluya! Pues ya estaban preparados. Después de ese trabajo personal de Cristo, 40 días. Y si usted no tiene tratos personales con el Señor, y usted no deja que el Señor le doblegue, le postre, le golpee su vanidad, su terquedad, su desobediencia, usted nunca conocerá al Cristo de los Evangelios. Y usted nunca podrá ser verdaderamente útil a Dios y a su causa bendita. ¿Cuántos dan gloria y alabanza a su nombre? ¡Aleluya! Y ya preparaditos. Había un grupo preparado, porque el Señor le dijo a 500 en el monte de la Ascensión: vayan a Jerusalén y asentad allí hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y los 500 se fueron, y 380 que estaban apresurados, preocupados, despreocupados y muy ocupados con las fincas y los problemas, se fueron y se quedaron 120. Que Dios nos ayude a ser de los 120 siempre. Con eso es que Dios trabaja. No es con los muchos. Con eso es que Dios trabaja. Y cuando llegó el día, porque Dios tiene todo arreglado, Dios tiene todo señalado, Dios tiene todo programado, llegó el día de Pentecostés, el día número 50, después de Cristo haber muerto en la cruz del Calvario. Pentecostés quiere decir 50. Amén. Llegó el día de Pentecostés y los judíos celebraban esta fiesta de Pentecostés conmemorando los tabernáculos cuando peregrinaron por el desierto
y los primeros frutos de la cosecha. Estaban allí en el aposento alto. Nos dice, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban unánimes juntos. Es importante estar juntos. Amén. Pero es más importante estar unánimes. Amén. Porque podemos estar juntos y no unánimes. Y podemos estar separados en Buca, en Bogotá, en Medellín, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia, allá, más allá. Sin embargo, estar unánimes. Unánimes en el propósito, unánimes en la obra del Señor. Pero estos tenían una bendición doble, que estaban juntos y unánimes. Porque parece que los que rompían la unanimidad se fueron. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Y de repente, ¿cómo me gusta a mí esto de repente, hermano? De veras que me encanta. De repente. De repente. Amén. Una vez Pedro y Juan acostumbraban entrar al templo todas las mañanas, a las 9 de la mañana a orar, al templo de Jerusalén. Todos los días. Un hombre le tendía la mano para pedir limosna y Pedro y Juan no tenían ni una dracma, ni un céntimo para darle. Esto sucedía todos los días. Y Pedro y Juan entraban, oraban y regresaban. Al otro día entraban, oraban y regresaban. Al otro día entraban, oraban y regresaban. Pero un día, de repente, mientras las liturgias y las ceremonias del templo se desarrollaban, de repente entró un hombre saltando, brincando, gritando. Y detrás de ese hombre, dos hombres más detrás de él, Pedro y Juan. Y los encargados de la liturgia dirían, pero qué desorden es este, qué escándalo es este. Pero qué bueno son esas cosas así de repente, ¿verdad, hermano? Y esto no es desorden. Esto está en el orden de Dios. Este hermano que está sentado allí en la silla de ruedas, de repente, en el nombre del Señor, se levanta y camina. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y quién se disgusta con eso, hermano? ¿Quién? El único, el diablo. Pero el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y el pueblo de Dios, damos gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque hay iglesias que usted se puede quedar en la casa. Se va mirando el reloj, las 8. El pastor abrió el culto, las 8:05. Están cantando los himnos. Y usted puede decir los himnos porque casi siempre son los mismos 3 himnos.
A las 8:20 se puede decir, si es domingo por la noche, está cantando el coro ahora. Yo no estoy contra los coros, ¿sabes? Pero en los coros que no adoran a Dios, sí. Como en los predicadores que no predican la palabra de Dios, también. Tienen que llenarse de Cristo y del Espíritu Santo. Se predican un evangelio mediatizado y corrompido. Están deshonrando a Dios y al evangelio. Y a las 8:30, usted puede decir, bueno, están haciendo los anuncios y ya el pastor va a empezar a predicar. 8:35, ya el pastor está predicando. Las 9:10, ya el pastor está terminando la predicación. Las 9:05, están terminando el servicio ya, para despedir el culto, para que la congregación pueda ver el espectáculo, el show de las 9 de la noche de la televisión. Bendito el nombre del Señor. Usted no tiene que ir a la iglesia para saber lo que sucede en la iglesia. Pero una iglesia llena del Espíritu Santo, de repente suceden las cosas. ¿Verdad, hermano? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y de repente vino del cielo. ¿Vino de dónde vino, hermano? ¿De dónde? Del cielo. Del cielo, qué bueno. Un estruendo. ¿Qué vino del cielo, hermanos, de repente? Un estruendo. Fíjese, un estruendo. Un estruendo del cielo. Hoy del cielo vienen estruendos. Porque algunos creen que el cielo es un cementerio. Amén. Y todo el mundo está. Amén. Mire, Juan, en las revelaciones de Apocalipsis, dice que oyó la alabanza y la adoración que parecían cataratas de agua y truenos, estruendos. Alabado sea el nombre del Señor. Y los serafines día y noche, dice la Biblia, que dicen ¿cómo? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. A su nombre vino un estruendo del cielo, porque aquí abajo en la tierra hay mucho estruendo de pecado, de vicio, de adulterio, de fornicación, de hogares desbaratados, de hijos desamparados. Acá hay mucho estruendo de esa clase. A nosotros nos gusta el estruendo del cielo. Vino un estruendo del cielo como un viento recio que sopla. Un viento recio. A veces usted ve que hace un viento recio. En la calle no hay papel, no hay basura que se aguante. El viento carga con toda la basura que hay en la calle. Y hace falta que sople el viento recio del Espíritu de Dios. Y que cargue con toda la basura en el corazón y en la mente de mucho pueblo.
y que cargue la basura de muchas congregaciones llenas de lascivia, de concupiscencia, de pecado, de maldad, de chismes, de bochinches, de enredos, de problemas. Que sople el viento del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y ese viento llenó la casa. Y esta noche aquí está soplando el viento, ¿verdad, hermano? Y el Señor empieza a bautizar ya con el Espíritu Santo. Y el Señor empieza a salvar las almas. Los pecadores que no son salvos pueden ir ya a pasar corriendo al altar para dar su corazón a Cristo. ¡Alabado sea el Dios de la gloria! Se llenó la casa de ese viento recio. Amén. Y ese viento recio soplaba, se movía dentro de la casa. Llenó la casa donde estaban sentados. Y también de repente se apareció en la casa fuego. Un fuego. Así es que el viento y el fuego en la casa. Y en esta noche hay fuego aquí también, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos sienten el fuego de Dios aquí en esta noche? Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y ese fuego, esa llamarada, entonces se dividió en 120 llamaradas de fuego. Habían 120 hermanos y 120 llamas. Y una llama, cada llama se posó encima de cada uno de los hermanos que allí estaban. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! Así es que estaba el viento soplando, el fuego encima de ellos. Y eso está precioso, pero eso no es todo. Nos dice que ese fuego que estaba encima de ellos, entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estaba bueno que el fuego y el viento estuvieran en la casa. Estaba bueno que el fuego se dividiera en 120 lenguas llamaradas de fuego y se asentara sobre cada uno de ellos. Pero estuvo mejor que el fuego se metiera dentro de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el fuego del Espíritu Santo adentro? Porque el fuego de Dios está aquí en esta noche, en esta casa. Pero es mejor que usted lo reciba adentro. Es mejor que usted reciba el bautismo, el fuego del Espíritu adentro, 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 adentro. Y esta es noche, hermanos, de Pentecostés. Amén. 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 Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces el Espíritu Santo, ya tomando posesión de ellos, empezó a hablar. Tomó sus cuerdas vocales, su lengua, y empezó a hablar en distintos idiomas para predicarles a aquellos que estaban allí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
Una vez yo estaba predicando en Santos, Brasil, con un intérprete, traduciendo al portugués. Y cuando llevaba como 10 minutos predicando, el intérprete se cayó la boca y se sentó. Y al otro día en la mañana, él me dijo: hermano Ortiz, esta noche y en el resto de los cultos yo no voy a interpretar. Y yo le digo: ¿por qué? ¿Qué le pasa? Dice: no hace falta. Le digo: ¿cómo que no hace falta? Me dijo: no, usted anoche predicó en el mejor portugués que hay. Me dijo, como ellos dicen, portugués categorizado, quiere decir del mejor. Como a él le gusta bromear, yo le dije: déjese de bromas y prepárese para que interprete. Me dijo: no hace falta. Y yo lo eché a broma porque a él le gusta bromear. Pero íbamos a almorzar a mediodía en un hogar y había como 20 hermanos y algunos pastores. Y en la mesa surgió el tema. Y todos los que estaban allí, que habían estado en la noche anterior, pues todos testificaron que sí, que habíamos predicado en el mejor portugués que hay. Pues ya yo empecé a pensar, pero que entonces cuando le entregaron a él el culto para que me presentara, pues él preguntó a la concurrencia: ¿cuántos estuvieron aquí anoche? Todos. Y él preguntó: ¿y en qué idioma predicó el hermano Ortiz anoche? Y todos dijeron: en portugués, muy bom. Muy bom, muy bueno. Para mí, yo estaba predicando en español. Yo no era consciente que yo predicaba en portugués. Yo lo vi que él se cayó y se sentó y se fue para allá. Pues yo seguí predicando. Yo no me detuve a preguntarle: oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Yo seguí predicando en español. Yo para mí predicaba en español, pero el Espíritu Santo lo interpretaba automáticamente en portugués. A su nombre.